Esto, Expo Map. Listo. Y hoy estamos de vuelta en la Expo, es nuestro tercer día. Como han visto en los videos anteriores, pues hemos tratado de explorar lo que más hemos podido en un día, pero es que imposible. Por ahí mientras averiguábamos nos dimos cuenta que una persona lo hizo todos los pabellones en 15 días. Para que se den una idea. Bueno, entonces como han visto, ya tenemos la reserva de lo que vamos a ver el día de hoy. La primera reserva va a ser Marruecos. Y de hecho Marruecos, la comida recomendadísima, fue lo que probamos el primer día. Y Camila desde que nos fuimos de aquí dice, yo creo que voy a volver a comer eso está muy rico. Y es que yo, esa es la que la vez pasada me decía que pidamos para llevar. Ah, sí, sí. Primer intento fallido, Marruecos está cerrado. Son de las cosas que pueden pasar si uno viene solo un día. Así que pues vamos al siguiente. Y sin pensarlo, ya queremos ir a Malta. Yo quiero que sea nuestro próximo destino. Esa señora me vendió ese país. Lo peor es que no me acuerdo qué hemos dicho en videos anteriores, pero cada que entramos a un pabellón queremos ir. Que es justamente pues la idea de esta exposición, porque es impresionante la cantidad de cosas que uno no sabe. Yo creo que lo más valioso es que Malta no es una isla nomás, sino son 3 islas y una isla chiquitica en la mitad en la que vive tan solo una familia. Y nos contaron que hay un monumento arqueológico más antiguo que las pirámides de Egipto. Tiene que 8000 años. Oh, wow. Bueno, nosotros vamos camino a Malasia el siguiente, pero pasando por Hungría, esta fila está impresionante. Y desde anoche no se podía hacer reserva para entrar al pabellón. Nos preguntamos qué estarán regalando allá. Está regalando la ciudadanía húngara. Un langosh. Un langosh. Andrea siempre pensando en comida. Esta es la fila de Malasia. Bueno, nosotros tenemos la reserva, como enseñamos en videos anteriores. Thank you. Así ya nos colamos. ¿Qué será famoso de pollo en Malasia? Porque huele a pollo frito delicioso. María. ¿Cierto? Sí. Súper lindo, ¿no? Me encantó este, es de mis favoritos junto con Kazajstán. Y aprendimos en 1992 hubo como una reunión donde se hablaba sobre cómo vamos a preservar el planeta y que Malasia se comprometió a preservar más del 50% de sus bosques, justamente con la idea de combatir pues 2 de los problemas más grandes que tenemos hoy en día, que son la deforestación y el cambio climático. Bueno, para almorzar vamos a probar algo distinto a lo que habíamos hecho los días anteriores. Resulta que hay una cosa que se llama Talabat Kitchen, que es lo que estamos viendo por acá. Son varios restaurantes en el mismo edificio, entonces lo que uno tiene que hacer es abrir la aplicación, escoger la comida y simplemente la recoge uno ahí. Entonces lo que hicimos fue hacer el pedido del almuerzo, vinimos a ver el pabellón de Irlanda y ya vamos de vuelta a recoger nuestra pizza. Y fue perfecto porque salimos y nos acaba de salir una notificación diciendo que la comida ya está lista. ¡Wow! ¿Qué es eso? Se está levantando. Es que el jardín en el aire y cuesta 30 dirham para entrar. Y aquí adentro también tienen la pantalla por si uno quiere hacer el pedido directamente aquí y no desde el celular. Entonces este vendría siendo nuestro lugar para almorzar. Qué chévere, ¿no? Está hermoso. Vea la vista acá, al segundo piso. ¿Y ya qué? Y ya no tenemos que pagar ese jardín que se sube. Aquí tenemos una vista muy bonita. Uy, esa vaina.
Wow, ¿esto qué es? Es Bélgica, creo. ¿Bélgica? Ajá. Wow. Parece que no tenemos reserva. No. Y ese era una fila. Y efectivamente hoy no será Bélgica. Ay, pero está tan lindo. Ah, chocolate. En Navidad nosotros en Bélgica yo me entraba a todos los puestecitos y probaba cuántos chocolates sin necesidad de comprarlos. Si pasan por Bélgica, cualquier tienda que vendan chocolates, van a haber muestras gratis, así que dense gusto. Es que esto definitivamente es una ciudad completa. En todo lado está pasando algo distinto. Aquí, mire, hay un teatro, nos apareció de frente. Ah, no es un teatro, No, es el pabellón de Tailandia. Y precisamente hay un show de Muay Thai, un deporte típico tailandés. Nosotros fuimos en Bangkok, la capital de Tailandia, fuimos a un evento televisado de este deporte. Y al lado de Tailandia, miren esta cosa tan enorme. ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué ¿Eso es lindo! Francia? Sí. ¡Wow! Enciclopedia de 1751. Para todas las personas que nos vean que hayan nacido después del año 2000, muy seguramente no van a tener ni idea que es una enciclopedia. Es un carro de hidrógeno. Como el pabellón de Francia está en el distrito de movilidad, la idea es que ellos se expongan para dar soluciones a este tema de la movilidad. Y si ven que las luces se van prendiendo a medida que va pasando un carro, el señor va allá y las luces de acá ya se apagaron y por allá se le están prendiendo. Básicamente son como el sensor que tienen las casas de seguridad. Miren, al final del pabellón tienen este modelo hermoso. Dicen que va a ser el catamarán más grande del mundo, que a partir del 2023 va a navegar todos los océanos con el fin de promover el arte. A medida que van navegando paran en ciertos puertos y en ese puerto donde para van a abrir como una especie de exhibición donde los actores y artistas pueden ir a compartir sus trabajos, y dentro se van a hacer proyecciones de arte digital. Y por si quieren una Lacoste y un cocodrilo no es suficiente, me mandaron 3. Uno puede probar absolutamente de todo. Eso es cierto, y es lo que mencionamos en videos anteriores. Cada pabellón puede que decida mostrar un poco de la cocina del país. Entonces, si alguien que viene aquí también interesado en conocer sobre la cocina de un país en específico, pues que se venga con el estómago vacío, porque aquí hay de todo tipo de comida. La señora de la entrada nos decía que arriba hay un restaurante, pues que mírenlo, qué lindo, que nos invitaba si queríamos una cena romántica, que bienvenidos. Invíteme, yo quiero una cena romántica. Si quiere le invito a una cena romántica en la casa. El menú es arroz con huevo con un vinito de Francia, si quiere, le tiro ahí. Y al final, gracias a las reservaciones en la noche, pero logramos entrar al futuro. Wow. Les presentamos lo que es supuestamente el auto más rápido del mundo. Es un auto croata 100% eléctrico. Y pues lindo sí está. Y hasta aquí está llegando la energía. Yo creo que este pabellón... ¡Qué lindo! Miren esa bola. Parece un planeta.
eso, ¿no? Eso es Rusia. Pero Rusia Y está... desafortunadamente también está cerrado. Listo, así terminamos el día con ese concierto del país de Georgia. En resumen, recorrimos 12.4 kilómetros. Visitamos 9 pabellones, 9 países y 2 estaban cerrados. Y fueron 7 horas.